yo creo que hay muchos errores que se han venido corrigiendo de tiempo atrás, no ahora con la llegada de este gobierno. Son situaciones que tienen que ver con el reconocimiento de la pequeña minería, la necesidad de apoyar a la pequeña minería en términos de formalidad minera, en términos de formalidad ambiental, empresarial, pero también el relacionamiento con el entorno, con las comunidades. Yo tuve la oportunidad de ser viceministro y si hay algo que le reclamaba yo a las empresas mineras es que el sector ha sido muy arrogante en términos del diálogo social con las comunidades. Y en eso se ha venido mejorando muchísimo porque sí, en muchos años atrás lo que uno puede observar es que simple y llanamente el sector decía: yo tengo un título minero, yo tengo una licencia ambiental y voy a operar por encima de lo que piensen las comunidades. Hoy nos damos cuenta que el saber qué está pensando la comunidad, cómo se siente la comunidad, es esencial para poder seguir avanzando con el desarrollo de los proyectos. En este programa dialogaremos sobre la importancia de conocer y diferenciar los diferentes tipos de carbones con los que contamos en Colombia y su relevancia para el aparato productivo del país. Conversaremos sobre el trasegar y relación de los carbones con las regiones productoras, así como de los principales determinantes para la fijación de los precios y su geopolítica. También se presentarán algunas cifras vinculadas con el consumo interno del carbón colombiano, su exportación y finalmente platicaremos sobre los retos y roles que cumplen estos minerales en clave transición energética. Bienvenidos. Del carbono al watt, un podcast del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, dedicado a informar, aportar y discutir la transición y la justicia energética en Colombia y el mundo. Acompáñenos de la mano de nuestros invitados a aclarar ideas, conceptos y discusiones sobre el futuro de la minería, el petróleo, la energía y su relación con la transición y la justicia energética. Soy Juan Felipe Neira. Soy Luis Bustos y bienvenidos a la tercera temporada de Del Carbono al Watt. Traiga su libreta y comencemos. Carlos Cante es economista especializado en finanzas en la Universidad del Rosario, con maestría en Gobierno y Asuntos Públicos. Cuenta con una amplia experiencia en gobernanza de recursos mineros, se ha desempeñado como director técnico de minas, director de formalización minera y viceministro de minas en Colombia. También ha sido miembro de los consejos directivos de la ANM y SGC. Actualmente es el presidente ejecutivo de Fenelcarbón. Carlos, en nuestro último congreso de minería del Departamento de Derecho Minero Energético, tuvimos la oportunidad de escucharlo usted con una presentación de nombre El rol de los carbones en la transición energética justa y en las regiones. A nosotros nos gustaría que le cuente a nuestro público a qué se refiere con eso, cómo vincula el término transición energética con el carbón colombiano. Bueno, gracias. Nosotros hemos venido hablando desde Fenalcarbón precisamente de la importancia de los carbones, porque Colombia es un país privilegiado. Colombia tiene distintos tipos de carbones con distintas calidades y precisamente esa capacidad geológica que tiene nuestro país pues nos da muchísimas alternativas para transitar en una discusión que pareciera estar enfocada única y exclusivamente en una transición del uso de los carbones para la generación eléctrica a un paso más allá que tiene que ver con lo que significan esos carbones térmicos, metalúrgicos, antracitas, diferentes calidades que tenemos en diferentes regiones del país, pues las posibilidades que tiene Colombia para avanzar hacia la transición energética. Una transición energética que no debe ser vista única y exclusivamente de lo que nosotros aportamos en materia de exportaciones en carbón térmico al mundo, sino también lo que significan los carbones en nuestro aparato productivo nacional. Grandioso, muchas gracias. Dentro de esto tenemos una pregunta. Digamos que a lo largo del programa, estos programas que hemos hablado con varios expertos, con varios actores del sector minero energético, venimos diciendo que cada país y cada territorio podría llegar a tener su propia visión de la transición energética y de la justicia energética. ¿Usted qué opina al respecto? Por supuesto. A ver, pongámoslo en términos de cifras. Colombia es un país que tiene en recursos aproximadamente 16.000 millones de toneladas de carbones. Si usted lo empieza a regionalizar y empieza a bajar hacia el indicador de reservas, usted encuentra más o menos 8.000 millones de toneladas de carbones en el país, que son, digamos, importantes, que pareciera una gran cantidad de carbón, pero que representan tan solo esos 8.000 millones de toneladas lo que se consume el mundo en un año.
Es decir, que los aportes que Colombia genera en materia de emisiones pues deben estar valorados desde lo que produce, desde lo que consume, desde lo que exporta. Y si usted suma lo que Colombia consume en carbones térmicos, que al año puede, dependiendo si estamos en un año seco o en un año lluvioso, puede representar entre 2 y 5 millones de toneladas de carbón para generación térmica, más lo que utiliza la industria del cemento, la industria del ladrillo y muchos otros sectores económicos que utilizan los carbones térmicos para procesos de calentamiento, pues usted ahí va encontrando aproximadamente entre 5 y 8 millones de toneladas de carbón térmico de consumo, y el carbón metalúrgico, que es la base del acero y la base fundamental de la elaboración del primer producto industrial de exportación que tiene Colombia, que es el coque. Coques tanto metalúrgicos como coques reactivos bajos en fósforo. Esa suma de esos carbones que utilizamos en el país pues va dando entre 12 y 15 millones de toneladas de carbones al año, más lo que estamos exportando en carbones térmicos y metalúrgicos, que el año pasado fueron aproximadamente 56, 57 millones de toneladas, pues el país, entre lo que consume internamente en sus procesos industriales y lo que exporta, más o menos estaría alcanzando las 70, 71 millones de toneladas al año. Eso significa menos del 0,8% del consumo global, de tal manera que apagar la industria de los carbones colombianos significa un impacto enorme en las regiones productoras, y no nos referimos única y exclusivamente a las regiones productoras de gran minería del norte del país, Cesar y Guajira, sino a todas las que a través de diferentes encadenamientos productivos llevan los carbones a todas las etapas de la producción e inclusive de la exportación. Departamentos como Cundinamarca, como Boyacá, Santander, norte de Santander, la cuenca del Sinifaná, por ejemplo, en Antioquia, que abastece la industria local, pues esos impactos son enormes, y si nosotros sacamos de la ecuación esos carbones, pues realmente a nivel global, quitando los carbones colombianos, no vamos a mover en 1 milímetro la aguja de las emisiones. El problema no está por ahí, de tal manera que nosotros debemos pararnos como país y decir qué tanto contribuimos, qué tanto podemos hacer también internamente para reducir las emisiones en materia de usos, que son diferentes usos industriales, y ser un poco más sensatos en hacer las cuentas de las contribuciones y lo que significa la economía de los carbones colombianos para el aparato productivo nacional. Doctor Cante, permítame intervenir ahí un poco. Quisiera preguntarle sobre otro concepto que usted trabajó en noviembre, y es el de la pobreza energética. ¿Cómo se relaciona el concepto de pobreza energética con todo esto que nos viene explicando? Bueno, digamos, el consumo de combustibles fósiles no es un capricho de la humanidad. Precisamente el mundo ha tenido diferentes tránsitos en materia energética. Pasar desde el uso de el aceite de ballena para la iluminación, pasar por el uso de la madera. Europa fue arrasada, precisamente sus bosques, para iluminarse y calentarse con madera, al tránsito hacia los combustibles fósiles. Pues esto ha venido evolucionando y cada vez hay más gente que demanda energía. Por supuesto, en el mundo hay una pobreza energética enorme, que se calcula en más de 2.000 millones de personas que no tienen acceso a fuentes de energía, y esas personas, en la medida en que van avanzando los países, pues van tratando de superar la pobreza. Lo primero que se analiza en términos de superación de la pobreza es el acceso a prender un bombillo, poder conectar una nevera, por ejemplo, prender un televisor. Eso va a significar, por supuesto, una mayor demanda de energía a nivel global, que no puede ser suplida o no va a ser suplida única y exclusivamente con energías renovables. Se necesita confiabilidad en un suministro que cada vez va a ser mayor en términos de demanda, y por eso es que la mayoría de los países pobres se han venido oponiendo de manera sistemática en las diferentes COP, diciendo, oigan, no nos pueden cercenar a nosotros la posibilidad del uso de energéticos como el carbón, que son abundantes y baratos, a nosotros que estamos en vías de desarrollo, que estamos tratando de salir de la pobreza, cuando ustedes, países desarrollados, salieron de la pobreza con base en combustible fósil. Entonces ahí hay una discusión que pasa de lo ambiental, del tema de cambio climático, a un tema de superación de la pobreza, desarrollo económico de los países, y que por supuesto está en el orden del día hoy por hoy. Los principales elementos que se están discutiendo en el mundo después de la pandemia, si se quiere, tienen que ver con seguridad alimentaria, porque vimos que hubo
cortes en la cadena de suministro alimentaria global, y esto afectó a muchísimos países, a muchísimas sociedades. Y por el otro lado, los temas que tienen que ver con seguridad energética. Los países y las personas, para poder seguir desarrollando, tienen que tener esa garantía de seguridad energética, y por eso estamos diciendo los carbones se van a seguir demandando en muchas economías, van a tener unas posibilidades seguramente de cambio en términos del uso para disminuir las emisiones, pero van a tener todavía un papel protagónico en las próximas décadas en las posibilidades de generación de energía en una población que crece cada vez más y que necesita seguir saliendo de la pobreza. Carlos, con todo esto que nos explica, es muy interesante otra temática que hemos venido trabajando acá en el programa, y es cómo los asuntos de geopolítica afectan los precios y las variables del carbón, ¿cierto? Y en especial, teniéndolo usted acá, quiero aprovechar para preguntarle por el carbón colombiano. ¿Cómo la geopolítica ha afectado el carbón colombiano y sus precios? No, Colombia es un tomador de precios. O sea, nosotros no somos determinantes en el mercado global de los carbones. Por ejemplo, el año pasado, de las 8.500 millones de toneladas de carbones que demandó el mundo, Colombia exportó poco más de 56 millones de toneladas. Eso es realmente poco. Sí. Los determinantes de la fijación de precios son países como China, como Indonesia, como Australia mismo, Estados Unidos, tanto en términos de demanda como en términos de oferta. Y sin lugar a dudas, la geopolítica determina el comportamiento de esa oferta y esa demanda. Hay situaciones como la invasión de Rusia a Ucrania, lo que significaron las sanciones. Rusia ha sido un proveedor importante de carbones, sobre todo a Asia y Europa. El mismo Ucrania también era proveedor de carbones, inclusive, por ejemplo, a Polonia. Pues esos cortes de suministro significan reacomodamiento de flujos comerciales, que lo que implican es un movimiento de precios. Pero fundamentalmente, como el mundo se mueve por expectativas, lo que empezamos a ver nosotros es qué va a pasar con esas economías que decidieron no usar carbones y ahora no tienen el suministro del gas suficiente, que fue con el cual reemplazaron su generación energética a base de carbón. Seguramente van a empezar a demandar mucho más, y esa expectativa de esos nuevos flujos comerciales, de esos movimientos que se empezaron a dar, de las posibilidades de una mayor demanda con base en ese proceso de industrialización acelerado que lleva la China, que se ralentizó hace un par de años, pues cómo eso iba a impactar dentro de las posibilidades de oferta y demanda. También temas, por ejemplo, la misma sanción no escrita que le puso China a los carbones australianos, mueve los flujos comerciales, Estados Unidos cerrando operaciones mineras de carbones térmicos y carbones metalúrgicos. Eso influyó para que todas esas expectativas Alemania se retomando en un incremento de precios. Otra vez. Sí, y eso pasa, y eso va. Esta es una industria fundamentalmente de ciclos, y todos los commodities se mueven así. Entonces, pues cuando usted empieza a ver que el mundo arranca demandando más GNL, más gas natural licuado, y empiezan a construir más estaciones en los puertos para convertir ese gas licuado otra vez a poderlo pasar a las tuberías, eso mueve diferentes posibilidades dentro de la cadena de suministro de los diferentes energéticos que abastecen a los países. Eso se disparó. Y lo que sucedió fue que se disparó, la demanda se incrementó, y en el 2022 todo el mundo se sobreestoqueó. Entonces, al haberse sobreestoqueado, ya los precios empezaron a bajar en 2023. Incluso usted empieza a ver en que en diferentes países la demanda disminuyó. ¿Y por qué disminuyó? Porque en el 2022 habían obtenido mayor volumen de carbones de lo que realmente requerían. Eso pasó con China, por ejemplo, en el caso de los carbones metalúrgicos. Y muchos de esos países, pues lo que hacían era, oiga, compramos más carbón de lo que necesitamos, entonces volvámoslo a meter en el flujo comercial. Y eso volvió loco los precios realmente. Claro. Carlos, déjeme llevarlo a otro campo, al campo de esta aceptación, percepción, alguna gente diría licencia social por operar, y cómo varía según la región del país de la que estamos hablando, en el caso colombiano. ¿Usted qué nos podría contar al respecto de los diferentes carbones? Si uno separa en diferentes regiones, por ejemplo aquí la región central, Cundinamarca, Boyacá, los Santanderes, digamos la historia de estos departamentos económica, industrial y si se quiere hasta cultural, ha estado marcada por el desarrollo de la industria del carbón. O sea, en Boyacá usted empieza a buscar desde el siglo XIX, el siglo XX y encuentra pues los usos de los carbones, las ladrilleras, una economía bastante rudimentaria pero basada en procesos de calentamiento con los carbones y una pequeña minería muy asociada a todos los desarrollos, los emprendimientos productivos. Ya en el siglo XX pues con el uso de la generación térmica pues usted encuentra esa asociación
y en diferentes regiones. La minería del carbón no es ni siquiera de este siglo, es de mucho tiempo atrás. Y ya en los departamentos del Cesar y La Guajira, pues la historia de los carbones lleva más de 50 años en estos títulos que conocemos de exportación y ya está muy compenetrada con el desarrollo de la región, de tal manera que a veces cuando uno, y nosotros lo hicimos el año pasado, en el 2023, creamos una herramienta que se denomina el Zoom del carbón, a través del cual estuvimos en las diferentes regiones preguntándole a los pobladores de las zonas mineras de carbón, pues su percepción acerca de diferentes aspectos que tienen que ver con la economía del carbón y el entorno social y ambiental. Pues nos encontramos con que realmente la percepción de los pobladores de las regiones mineras de carbón es totalmente diferente a lo que uno pudiese percibir, como digo yo, en Bogotá en la 72 con séptima o en el Parque de la 93. Las actividades mineras de carbón están muy asociadas al desarrollo económico, social y cultural de los territorios y el nivel de aceptación es bastante alto en todos los departamentos productores de carbón, con algunas variaciones en algunas regiones por algunos problemas puntuales que tienen que ver fundamentalmente con explotaciones mineras ilícitas que afectan entornos ecosistémicos, que afectan poblaciones y que muchas veces la gente confunde entre quien tiene un título minero legal y tiene una licencia ambiental y quien no lo tiene, porque hay unos territorios en los cuales sobre todo esa pequeña minería subterránea del interior del país, pues confluyen diferentes tipos de actores y es muy difícil identificar quién es un titular minero legal, quién es informal, tradicional, quién no está cumpliendo. Pero en general la percepción de que la minería del carbón genera desarrollo económico para la región, de que puede efectivamente desarrollarse una minería amigable con el medio ambiente, amigable con las comunidades, tiene un nivel de aceptación en todas las regiones de más del 70-75%. Y eso nos permite a nosotros decir que, por supuesto, cuando usted dice es posible desarrollar actividades mineras de carbón y a la vez promover otro tipo de actividades, la gente dice sí, porque lo está viendo, porque hay unos encadenamientos productivos, porque existen posibilidades como, por ejemplo, en la medición que se hizo de los últimos 10 años, en los municipios mineros de carbón, el incremento de las hectáreas cultivadas supera el 10%, mientras que en el resto de municipios categoría 6, ese crecimiento de las hectáreas cultivadas solo estuvo alrededor del 5%. Eso quiere decir que existen posibilidades de que se desarrolle la agricultura al tiempo que se está desarrollando la industria del carbón. Vuelvo y reitero también el tema del medio ambiente. Es posible desarrollar actividades de minería bien hecha con mecanismos de protección y de compensación en el medio ambiente y la gente lo está viendo en el territorio. Entonces, a veces la percepción de la gente que está por fuera de los territorios es totalmente diferente. Muchas veces, tal vez auspiciada por esa misma sensación de lo que se está oyendo y se está diciendo es que el carbón es malo, el carbón contamina y por supuesto que eso limita mucho la percepción de la gente, pero fundamentalmente en los territorios que no tienen una mina de carbón en 1 kilómetro a la redonda. Gracias, Carlos. Ahora, llevémoslo hacia la realidad del sector. Actualmente hay una serie de cambios legislativos y en la regulación minera nacional, como el 044, como la ley minera. ¿Cómo ve el sector estos cambios y estas modificaciones? Bueno, la realidad del sector es que nosotros hoy representamos cerca de 70 millones de toneladas entre el consumo nacional y las exportaciones. Hemos venido creciendo en materia de industrialización de los carbones metalúrgicos. Colombia es un país que produce unos coques metalúrgicos y unos coques reactivos bajos en fósforos que se está demandando el mundo para avanzar en términos de transición energética, porque la transición requiere acero, requiere ferroaleaciones, requiere ferrosilicio para producir los paneles solares y Colombia está contribuyendo y ha ido creciendo esta industria en los últimos años. Por supuesto, nosotros vemos que todas estas motivaciones del gobierno para desarrollar cambios legislativos, pues nos enfrentan a una serie de preocupaciones acerca del futuro del sector. Como le digo, el principal argumento que nosotros hemos venido expresando a lo largo y ancho del país es que pues Colombia no puede renunciar, o sería un error garrafal renunciar al aprovechamiento de sus reservas de carbones mientras que el mundo siga demandando carbón, porque pues, la contribución nuestra es escasa a nivel global, pero en términos de crecimiento económico, en términos de contribución a las regiones, pues la industria del carbón es bastante importante. Entonces, cuando usted ve un decreto como el 044, que entraría a limitar el desarrollo de operaciones mineras, pues dice, bueno,
¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Vamos a limitar la industria del carbón o otros sectores mineros? ¿De qué forma? No nos da a nosotros ninguna garantía pues de que se van a respetar los derechos adquiridos cuando yo he venido operando en términos de legalidad en el país. U otras situaciones que hemos venido discutiendo con el mismo gobierno nacional, la creación de la empresa nacional minera, la reforma al Código de Minas, pues nos genera a nosotros una serie de inquietudes acerca de para dónde van estas reformas, si realmente lo que se pretende es darle una cristiana sepultura al sector carbón y con eso pues acabar con las economías regionales que hoy dependen mucho de estas actividades. Entiendo. Ahora, una pregunta difícil que le tengo que hacer es, ¿necesariamente usted considera que el sector carbón ha cometido errores en su desarrollo? ¿Hay un espacio para mejorar? ¿Qué observa usted tras tantos años de trabajo en estos espacios? Claro, por supuesto. O sea, como digo, esta es una industria que ha venido creciendo al ritmo de la misma legislación. Y yo creo que hay muchos errores que se han venido corrigiendo de tiempo atrás, no ahora con la llegada de este gobierno. Son situaciones que tienen que ver con el reconocimiento de la pequeña minería, la necesidad de apoyar a la pequeña minería en términos de formalidad minera, en términos de formalidad ambiental, empresarial, pero también el relacionamiento con el entorno, con las comunidades. Yo tuve la oportunidad de ser viceministro y si hay algo que le reclamaba yo a las empresas mineras es que el sector ha sido muy arrogante en términos del diálogo social con las comunidades. Y en eso se ha venido mejorando muchísimo porque sí, en muchos años atrás lo que uno puede observar es que simple y llanamente el sector decía yo tengo un título minero, yo tengo una licencia ambiental y voy a operar por encima de lo que piensen las comunidades. Hoy nos damos cuenta que el saber qué está pensando la comunidad, cómo se siente la comunidad es esencial para poder seguir avanzando con el desarrollo de los proyectos, avanzar en el diálogo en términos no solo de la consulta previa, libre e informada que obliga nuestra Constitución Nacional con las comunidades étnicas, sino en el diálogo constante con las comunidades campesinas que habitan el entorno, el relacionamiento en términos del mejoramiento de las condiciones medioambientales, porque es que hay que reconocer que cualquier actividad humana, pero fundamentalmente una actividad minera, genera impactos sobre el territorio, impactos ambientales, que nosotros tenemos que saber gestionar, tenemos que saber intervenir y desarrollar métodos de solución de los impactos ambientales con las mismas comunidades para que ellos hagan parte del mejoramiento de ese entorno. Y en eso creo que el sector ha tenido muchas fallas y seguramente las seguirá teniendo porque son cerca de 1.000 títulos mineros, hay pequeña minería, mediana, gran minería, pero los esfuerzos que se han venido desarrollando muestran que definitivamente el camino del diálogo social, del mejoramiento de las condiciones del entorno son las que permiten operar definitivamente y no una norma, no un decreto, un artículo, un título minero, sino ese buen relacionamiento, ese buen diálogo con las comunidades en el territorio. Bueno, muchas gracias, Carlos, por pasar por acá, por acompañarnos en Del Carbón al Watt y esperamos volver a tener otras oportunidades para seguir trabajando estas temáticas. Muchas gracias, un saludo para todos los productores mineros de carbón del país. Y para que lo apunte en su libreta, el recomendado de nuestro invitado es... Los invito a que conozcan más acerca de la industria de los carbones colombianos a través de nuestra página www.fenalcarbon.org.co. Los invito a que consulten nuestro último boletín Infocarbones y también el Zoom del Carbón, que es este estudio sindicado del que les hablé durante esta presentación. Aquí termina Del Carbón al Watt. Síguenos en Spreaker, Spotify y Apple Podcast. También disponible en las redes del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Del Carbón al Watt es un podcast original del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Producción general, Luis Bustos y Juan Felipe Neira. Productor técnico, Ancísar Aponte y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia. Musicalización, Pixabay. Gracias por seguirnos.